resuelve? Se hizo relación a la industria textil y es que blanquea rápidamente el colorante liberado, reduciendo el tiempo de procesamiento, tanto el procesamiento, la energía y el agua necesarios para lograr una calidad satisfactoria del textil. La dosificación va a depender mucho de la cantidad, por eso su dosificación va de 2 a 500 NCAD, que es NCAD, es la unidad de una actividad enzimática. ¿Por qué dice que va a depender mucho? Porque como se mencionó, ayuda a la remoción de manchas, entonces va a depender del tipo de tela, va a depender del tipo de mancha y el tamaño de la mancha. El nombre comercial se logró extraer de una tesis esta imagen que está en chino, no se logró traducir, pero aquí dice la casa que en la traducción en inglés es la enzima lacasa. La segunda enzima es la calpaína, de la misma forma se le extrajo la nomenclatura de la aplicación Brenda, que es de C3.4.22.52. Aplicaciones, nos dice que es la terneza de la carne. ¿En qué va a ayudar? Va a ayudar a suavizar, a ablandar nuestro producto cárnico en este caso. La clasificación son tioloproteasas no lisosomales, cuya actividad depende del calcio, al igual que la anterior enzima. La calpaína posee un centro activo compuesto por calcio. Aquí se puede visualizar la estructura 3D de esta enzima. El sustrato, bueno, el sustrato se logró revisar de dos, que era de la tropiomiosina y las troponinas. Bueno, las fuentes de obtención natural nos mencionaban que se encontraban en las células de los vertebrados. Las condiciones óptimas en las que actúa esta enzima se encuentran en un pH de 3 a 10 y en una temperatura de menos 20 a menos 80 grados centígrados. Debemos considerar que actúan en temperaturas bajas debido a que son sensibles al calor y se van a degradar a altas temperaturas. Y también actúan de manera óptima en una concentración de calcio de 3 a 1000 micromoles. Aquí podemos ver la enzima calpaína inactiva. O sea, nosotros necesitamos de un cofactor que en este caso es el calcio. Algo interesante de esta enzima es que se conoce o se considera como una proenzima inactiva hasta que entra o actúa el calcio y se liga a los dominios 4 y 4' de la enzima, provocando así los cambios conformacionales y conduciendo a una autólisis de las subunidades largas y cortas. Bueno, la problemática que resolvía esta enzima era que va a mejorar la calidad de la carne. Esta enzima le va a dar un mejor aspecto, una jugosidad y terneza. Nosotros encontramos que un nombre comercial es el producto Sheep. No encontramos la dosis que es necesaria de esta enzima, pero esta marca comercial sí nos podía favorecer el polvo, como que. Bueno, a continuación yo les voy a hablar también de la enzima invertasa. La nomenclatura que nosotros sacamos de, como dijo mi compañero, la base de datos de Brenda es S3.2.1.26. Las aplicaciones de esta enzima es en la confitería para hacer los bombones rellenos o productos de jalea, mazapanes, entre otros. En la pastelería también se utiliza como decorantes artificiales, ya que esta enzima adquiere una consistencia suave, cremosa y blanda, incluso después de haberla almacenado por mucho tiempo. Dentro de la clasificación de esta enzima se puede decir que es una enzima glicosilhidrolasa y es muy abundante en la naturaleza. Aquí encontramos también la estructura 3D de la enzima. Ya. El sustrato que utiliza es la sacarosa, está presente en mayor cantidad en la caña de azúcar. También las fuentes de obtención se puede obtener en animales vertebrados e invertebrados, en algunas plantas, frutas, vegetales y plantas, especialmente la caña de azúcar. La fuente de obtención industrial decía que era una fermentación aeróbica en condiciones controladas de la cepa Saccharomyces cerevisiae. Esta cepa iba a ayudar no solo a la producción de esta enzima, sino también de algunas otras. Las condiciones óptimas para la actuación de la enzima eran un pH de 3.5 a 4.5, en una temperatura de 50 a 60 grados centígrados y una concentración de sacarosa del 5 al 10%.
Además, esta enzima específicamente va a catalizar la hidrólisis de los enlaces glucosídicos del alfa-fructofurano en azúcares no reductores y es relativamente específica. Otro nombre con el que también es conocida es como beta-fructofuranosidasa. Ya, la problemática que resuelve era que nosotros podíamos reemplazar la sacarosa, ya que esta enzima tenía un mayor carácter humectante, una baja higroscopicidad y una menor cristalización. Por eso nosotros podíamos almacenar a nuestros productos por más tiempo y mantener así sus características físicas y también su cremosidad y suavidad. Encontramos esta marca comercial que es Invertase, que viene de la Saccharomyces cerevisiae. Y la dosificación nos decía que para una hidrólisis completa de 1 kilogramo de jarabe de azúcar, al 60% de concentración, nosotros debíamos añadir entre 10 a 20 gramos de enzima. Muchas gracias. A ver, gracias Erika y Justin. Vamos a iniciar con las preguntas. Entonces, Erika, formule una pregunta a alguno de los compañeros. Ya, mi pregunta va para Anthony Janeta. ¿Y qué sustrato utiliza la enzima invertasa? Bueno, ahí nos decía que el sustrato que utilizaban era la sacarosa proveniente de la caña de azúcar. Sí, está bien. Ya, gracias Erika. Justin, por favor. Bueno, yo mencioné un pequeño concepto acerca de la glicoproteína, no sé si me pueda responder. ¿Cualquiera, Inge o Robert? Sí, Guevara? cualquiera. Habías dicho que era una molécula que se componía de proteínas y que estaban unidas a glúcidos. Sí. A ver, gracias chicos. Bueno, algunas observaciones de la presentación. Está bien estructurada, más organizada que el grupo anterior, podemos decir. Sin embargo, bueno, también tienen ustedes que les falta, y me habían comentado el día de ayer, ¿no es cierto?, nombres comerciales de la enzima. Está también, por ejemplo, si le pasa a lo que tenemos con la invertasa, la diapositiva de la invertasa. ¿Ya? No, la siguiente de la invertasa. Entonces ustedes aquí, bueno, de acuerdo a la clasificación, entonces, ¿qué tipo de enzima es? ¿A qué clasificación pertenece la invertasa? Por la nomenclatura. Bueno, decía que era una enzima glicosil hidrolasa. Ya, entonces básicamente es hidrolasa, ¿no es cierto? Está bien la reacción, sin embargo, hace falta indicar, ¿no es cierto?, que la sacarosa es un disacárido que está formado por glucosa y fructosa. Entonces va a romper justamente este enlace entre estos dos azúcares y por eso vamos a tener la liberación del producto que va a ser de glucosa y de fructosa. Por el resto, bueno, está bien. Nada más también que los objetivos del desarrollo sostenible no están indicados. No sé si me encontraron lo que pasó, pero bueno, eso no está indicado a qué objetivos del desarrollo sostenible está encaminada la aplicación de estas enzimas. Gracias, chicos. A ver, continuamos con el siguiente grupo, que es el grupo de Cindy Barragán y Michelle Tierra. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema que hemos seleccionado es lo que es la amilasa en panificación, proteasas en cárnicos y pectinas en bebidas no alcohólicas. Bueno, la amilasa dice que son enzimas que actúan hidrolizando almidón, proporcionando azúcares fermentables para las levaduras que provocan un aumento de volumen en el pan.
Dentro del sustrato tenemos que el almidón de los vegetales están distribuidos en las raíces, tallos y hojas y se encuentran más abundante en las semillas de cereales y tubérculos. Su clasificación está dentro de, está dentro de la milasa. En este caso vamos a hablar de la alfa-milasa. Se encuentra en el grupo, en la familia 13, que se clasifica por las glicohidrolasas o hidrolasas. También es llamada taca-amilasa. Sus condiciones tenemos que su peso molecular es de 500 daltons, su pH es de 3,5 a 6,5 y su temperatura es de 50 a 85 grados centígrados. La fuente natural donde que podemos encontrar está presente en cereales con alto contenido de almidón, en frutas como plátanos, tubérculos, como es en la papa. Pero también se puede encontrar en lo que es el trigo, arroz, avena, y el que es más utilizado es el trigo, con un 70% de carbohidratos, dentro de los cuales está constituido el almidón con un 64%. La fuente o escala industrial tenemos lo que es en las levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, hongos filamentosos en el género Aspergillus y Penicillium. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la estructura 3D. Su nombre comercial tenemos como Aracinean 500. Su dosis recomendada es de 2 a 6 gramos sobre 100 kilogramos en harina seca. Su problemática nos dice que alarga la vida útil de los productos, tiene una demanda de mayor número con productos, ingredientes y con menor tiempo, y permite el crecimiento durante el horneado. Aquí tenemos lo que son las proteasas en carnes. Estas son enzimas que componen las proteínas en péptidos y aminoácidos. La principal función en el uso de las carnes es suavizar estas. El sustrato que utilizan son las proteínas. En el caso de la ficina, por ejemplo, es una enzima proteolítica proveniente de lácteos del Ficus carica, y lo que hace es desnaturalizar las proteínas. La clasificación con la reacción que cataliza se consideró como hidrolasas de acuerdo a su código. Las condiciones, la mayor producción de proteasas se obtiene a un pH inicial de 7, una temperatura de 45 grados centígrados a un tiempo de cultivo de 24 horas. Su fuente natural de obtención son las plantas, como en el género de la Tillandsia y el género Guzmania. Son dos géneros encontrados en una tesis. Sin embargo, el que tenía mayor producción era el Ohembria. Fuente de obtención en la escala industrial, se considera que el género Bacillus son las principales productoras de proteasas, siendo el Bacillus subtilis la más utilizada en los sectores industriales. Tenemos la siguiente. Tenemos lo que es la estructura 3D. El nombre comercial que encontramos es Ficina ITG SL, y la dosificación era 20 ml por cada kilogramo de carne. La problemática que resuelve es mejorar la digestibilidad de las proteínas, ya que el consumo de proteasas contribuye a la digestión de las proteínas presentes en la dieta. Podemos observar aquí en la diapositiva una
una imagen. Era sobre un artículo donde mencionaba la aplicación de esta en balanceados para pollos. Y bueno, este artículo era de Honduras, donde nos decía que esto ayuda a mejorar la digestibilidad de las proteínas y aminoácidos del alimento, mejorando los niveles de rendimiento productivo de estos animales. También ayuda con el ablandamiento de las carnes, que sería la principal función, como ya mencioné, en esta industria. La siguiente. Tenemos lo que es las pectinasas para la clarificación de jugos. Las enzimas pectinasas causan la degradación de las cadenas de pectina. Las pectinasas poseen varias aplicaciones en diversas industrias. Sin embargo, la industria que más se ha beneficiado es de alimentos, con el uso de como ya mencioné, clarificación o filtración de jugos. El sustrato, como sustrato se utilizan medios sintéticos y medios a base de componentes naturales con una alta concentración de pectina, como es en el caso de pulpa de remolacha, cáscara de limón, pulpa de enengues y los desechos de manzana. Su clasificación, de acuerdo a su código, se consideran hidrolasas. Las condiciones, su máxima actividad está a 35 grados centígrados. La pectinasa es termoestable hasta temperaturas menores e iguales a 50 grados centígrados y a temperaturas superiores de 70 grados centígrados. Pierde su termoestabilidad. Es estable a un pH de 6.5 y 8.5 durante los 120 minutos de exposición. Como fuente natural tenemos lo que es las fuentes vegetales con altos contenidos de enzimas pectínicas. Resultando como lo que es fuente natural en la guayaba y en la papaya. La fuente de obtención en la escala industrial se utilizan normalmente las cepas que son como Aspergillus niger y Trichoderma thesianus. Aquí podemos observar la estructura 3D y uno de los nombres comerciales que se puede conseguir es la Pectinamax MP. Su dosis está dada entre los 25 a 100 gramos de pectina por cada 100 litros de jugo y su temperatura en este caso viene a ser de 45 a 55 grados centígrados. La problemática que resuelve es la obtención de un mejor rendimiento dentro de los zumos, una mejor clarificación. Bien. Bueno, como conclusiones podemos decir que las enzimas en escala industrial de los alimentos ayudan a modificar apariencias, textura y valores nutricionales. También ayudan a generar nuevos aromas y sabores y así disminuir el tiempo de proceso en los productos. También tenemos que la fermentación en las amilasas ayuda a la fermentación de las masas dentro de lo que requieren azúcares simples por dióxido de carbono. En las enzimas proteasas nos ayuda a suavizar lo que es las carnes y en las pectinas nos ayuda a la clarificación de jugos, como dije anteriormente. Gracias. A ver, gracias Cindy y Michelle. Vamos a iniciar con las preguntas. Cindy va a iniciar con una pregunta para los compañeros. Ya, si me podrían decir la fuente de obtención a escala industrial de las proteasas. ¿Para quién? Cintia. Era que estaban presentes en el género Bacillus en las subespecies Enterobacter y Pseudomonas. Está correcto.
subespecies de Bacillus no son Enterobacter ni Pseudomonas. Bueno, mencioné que estaba principalmente en los de Bacillus, género Bacillus. Géneros Bacillus, Pseudomonas y la otra que dije Enterobacter son géneros, todos los tres. A ver, otra pregunta, Michelle. Ya, para Eric Santillán, si me puede responder, que ¿cómo actúa la alfa-amilasa en la panificación? A ver, la alfa-amilasa actúa hidrolizando el almidón, proporcionando azúcares fermentables por levaduras, las cuales provocan un aumento de volumen en el pan. Sí, está correcto. A ver, chicas, por favor regresen a la presentación. Realmente, Michelle, ustedes no expusieron de la alfa-amilasa, sino de la amilasa, de las amilasas en general. Esto les iba a preguntar cuál de todas las amilasas ustedes hablaron. Alfa-amilasa, beta-amilasa, ¿cuál de las amilasas? Póngale en la de las amilasas, por favor. Estaba presentando quién era Alan. Alan Gómez creo que era el que estaba presentando. Sí, Ingen, ¿cuál dijo Ingen? No, la de las amilasas, ahí está. Gracias, Alan. A ver, aquí no indican en ningún lado dónde está, qué tipo de amilasa es la que estaban ustedes hablando. Luego sí le preguntó a Eric de la alfa-amilasa, sin embargo aquí no indica en ningún lado donde ustedes explicaron que se trataba de la alfa-amilasa. Pero al inicio le dije un concepto breve de lo que era la alfa-amilasa. De la amilasa en general, chicas. Por eso yo anoté cuál de todas las amilasas. Y igual, si aquí está indicado, debería estar el sustrato, el almidón de los vegetales que están distribuidos en las raíces. Pero sobre qué enlaces, incluso en mi presentación estaba indicado, y por eso les dije también que ya están algunas de las enzimas para que ustedes tomen la información igual de las presentaciones. Y ahí estaba cuál enlace, beta 1,4, cuál era el enlace al que justamente actúan estas enzimas cortando esos enlaces. ¿Cuál es el producto que se obtiene? ¿Azúcares libres o son dextrinas? Aquí ustedes ven, ¿no es cierto? Se supone que pasó con la revisión de las dos. Dice peso moléculas, 500 daltos. La unidad daltos no existe, son daltons. Entonces, chicas, algunas cosas que hay que corregir. Fuente natural. ¿Están hablando aquí de la fuente natural de obtención de la enzima o del almidón? ¿Dónde se puede encontrar lo que es los almidones? Y era de la enzima, la fuente natural de la enzima. ¿Dónde pueden encontrar la enzima amilasa, no el almidón? ¿Ya? Escala industrial, dice levadura Saccharomyces cerevisiae. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, Alan. Estructura 3D, nombre comercial, dosis y problemática. Demanda cada vez mayor de productos con menos ingredientes. Siguiente. La problemática igual falta desarrollar. Siguiente. Proteas en carnes. Ustedes hablaron y por ahí hablan de la ficina. Ya expuso de la ficina el grupo de Guadalupe y de Tatiana. Entonces está repitiendo esta enzima ficina. Ponen proteas en carnes, pero después hablaban de la ficina. Entonces esa ficina ya fue parte de la exposición que dieron las dos chicas el día de ayer.
Después tenemos aquí tiempo de cultivo, a qué hace referencia dentro de condiciones, chicas. No le escuché, ¿me puede repetir? El tiempo de cultivo que ustedes han indicado en las condiciones, a qué hace referencia. De lo que leí le entendí que era, o sea, referente a la enzima, a la producción, o bueno, o sea, al uso en la carne. O sea, esto quiere decir que el tiempo que se va a necesitar suministrar la enzima en la carne son 24 horas. Bueno, aquí ni siquiera hay unidad de tiempo, entonces no sé si son 24 segundos, minutos, horas, días, ¿qué son? Era 24 horas. O sea, es necesario ocupar la enzima piscina por 24 horas en la carne. Encontré eso, bueno, lo encontré fue en una tesis, era como un experimento que realizaban. Bueno, no creo que sea esa parte que esté así, sin embargo, bueno. Después dice, género vacilo, siguiente diapositiva, Alan. Estructura 3D, y bueno, aquí está la piscina, ¿no es cierto? Que ustedes trabajaron con la piscina, aquí está repetido. 20 mililitros por cada kilogramo de carne, problemática ayuda con el ablandamiento de carnes. No se habla directamente sobre qué proteínas de la carne está actuando la enzima ficina. No sé si en la siguiente pásele a la... ¿Sobre qué proteínas, chicas, actúa de la carne? De lo que leí, bueno, mencionaba algo, decía que sobre las proteínas plásmicas y las miofibrilares, algo así. Ya eso tenía que estar constando dentro de la presentación, sobre qué proteínas actúa, y como les dije el día de ayer, se debe indicar, ¿no es cierto?, en el caso de las proteasas, sobre qué enlaces peptídicos, entre qué aminoácidos. Eso sí se puede conseguir, entonces eso les falta. Luego la pectinasa, entonces dice sustrato, pulpa de remolacha. ¿Qué tienen todos estos en común? La pulpa de remolacha, la cáscara de limón, la pulpa de nequén y los desechos de manzana. ¿Sobre qué sustrato directamente actúa la pectinasa? Sobre la pectina. La pectina está presente dentro de las paredes celulares de los vegetales, entonces por eso va a estar rompiendo estas paredes y liberando mayor cantidad de jugo, y de tal forma que es más fácil la clarificación. Debe estar claro, chicas, cuál es el sustrato, cómo actúa. Entonces sí, bueno, aquí les falta también eso. Gracias, Michelle y Cindy. Siguiente grupo sería el grupo de Leidia Sitimbay y Eric Santilla. Bueno, aquí vamos a tratar acerca de la aplicación de las enzimas en la agroindustria. Como objetivos de esta actividad tenemos que realizar la investigación bibliográfica sobre la aplicación de las enzimas en la agroindustria, entre ellas las enzimas en industrias seleccionadas. En este caso fueron la enzima glucosa isomerasa para la industria heladera, la enzima lisozima para la industria láctea y la enzima celulasa para la industria de aceite.
Para empezar, bueno, vamos a iniciar con la enzima glucosa isomerasa. Nos dice que esta convierte la glucosa en jarabe de fructosa derivado de materiales ricos en almidón y también tiene propiedades edulcorantes mejoradas y valores calóricos más bajos. La enzima isomerasa fueron las primeras enzimas empleadas especialmente para la producción de jarabes y otros alimentos azucarados, gracias a su capacidad de interconvertir los isómeros en diferentes tipos de carbohidratos. En cuanto a la aplicación, bueno, un ejemplo es el caso de la glucosa isomerasa, que transforma la glucosa en fructosa, colocando como ejemplo producir alimentos especiales para diabetes. Bueno, en cuanto a la información del sustrato, en este caso el sustrato, se pueden utilizar distintos sustratos, entre ellos está el almidón del maíz, que es el más usado. Esta enzima, glucosa isomerasa, es una enzima ampliamente distribuida y se utiliza en la industria para catalizar la conversión reversible de la glucosa a fructosa. Y a su vez entra en el proceso de producción del jarabe de maíz de alta fructosa. También esta enzima puede ser catalizada a diferentes fuentes microbianas que varían en masa molecular de 80 a 195 kilodaltons. En cuanto a la clasificación de las enzimas, bueno, esta va de acuerdo con la reacción que se cataliza. Por ejemplo, entre ellas tenemos a las besacemas y epiperasas, que bueno, estas lo que son importantes, ya que actúan sobre los aminoácidos y sobre los monosacáridos, como por ejemplo son la alanina racemasa, como se puede ver. Otra de las clasificaciones puede ser la isomerasa cistra, que esta se encuentra en el subgrupo 5.2 y encontramos se encuentran esas enzimas que catalizan isomeraciones cistra en torno a un doble enlace, por ejemplo la reactina isomerasa. También está lo que es la oxidorreductasa intramoleculares, que constituyen el grupo 5.5, como por ejemplo la Lady, toda esta información que me está dando exclusivamente a cuál pertenece la glucosa isomerasa, a una isomerasa cis-trans, a una oxidorreductasa intramolecular, a una transferasa intramolecular, a una liasa molecular. ¿O cuál es la importancia de lo que está usted hablando aquí? Bueno, esto fue lo que yo investigué, en cómo se clasificaban las enzimas. Esta enzima, la glucosa isomerasa. En clasificación debe estar el código S y cuál es la clasificación. Si empieza con 3, una hidrolasa, si empieza con 1, oxidorreductasa. Esto usted me está dando de toda la clasificación de todas las enzimas que hay, no exclusivamente de la glucosa isomerasa. Por eso le detuve, porque está hablando aquí algo que no va. Bueno, entonces en esta parte investigamos más, pero continuamos. En cuanto a las condiciones de acuerdo a las enzimas, la temperatura, el pH y otras condiciones, encontramos, por ejemplo, una tesis donde nos mencionaba que hacía un estudio sobre la actividad de la enzima glucosa isomerasa. Esta producida a partir del microorganismo Bacillus thuringiensis y partiendo desde el cultivo microbiano hasta la extracción y utilización de las enzimas. También se evaluó el efecto de varios factores sobre la actividad de la enzima y se reportaron la capacidad de las enzimas para utilizar sustratos, encontrando como condiciones de temperatura y pH óptimas 50 grados centígrados y un pH de 7. También mencionaban que estudiaron las conversiones de la glucosa a fructosa a altas temperaturas, como lo son a 70 o a 100 grados centígrados, utilizando la glucosa isomerasa de Streptomyces murinus y dos especies de hipertermófilas del motor. Aquí se estableció que el equilibrio alcanzado durante la conversión enzimática de glucosa a fructosa es favorecido hacia la producción de fructosa a medida que va aumentando la temperatura, y así la operación de la temperatura más alta eleva las condiciones de la fructosa hasta volver. Bueno, en cuanto a la fuente natural de obtención de esta enzima,
lo que encontramos fue que estas enzimas se pueden obtener una gran variedad de especies microbianas. En estos incluyen Streptomyces, oligochorogenes, también el Staphylothemus marinus, entre otros. También investigamos lo que era acerca de las fuentes de obtención a escala industrial. En esa, bueno, pudimos encontrar que el uso de esta enzima a escala industrial se debe al desarrollo de métodos eficientes de inmovilización de enzimas, es decir, estas enzimas, o sea, unidas física o químicamente, iban a estar unidas física y químicamente a un soporte inerte, lo cual permite su fácil recuperación y reutilización. Y si la enzima se inmoviliza, se puede reducir el costo de producción final a un 40%. Ahí también podemos ver lo que es la estructura 3D, que es lo que está en la parte de arriba. Y bueno, y también la cantidad usada en cada aplicación de esta. Decíamos que era en la elaboración del jarabe de alta fructosa a partir del almidón de maíz. Se añadían 5 gramos por litro en la enzima de la enzima glucosa isomerasa. También me parece que me salté el nombre comercial. Encontramos que esa se encuentra con el nombre de silosa isomerasa. Y la problemática que esta resuelve, bueno, actualmente las enzimas se consideran como aditivos en la industria de los alimentos, que pueden prácticamente modificar la apariencia, textura o valor nutricional, genera aromas y sabores, además de disminuir el tiempo de proceso. Y su importancia no solo radica en las ganancias vamos a obtener de su uso o producción, sino que mejora los procesos de fabricación y las propiedades sensoriales de los alimentos. En cuanto a la segunda enzima, que es la lisozima, podemos decir que esta fue la primera enzima de la que se aclaró su estructura espacial y cuyas propiedades se entendieron hasta el detalle atómico. La utilización de la lisozima como conservante natural en la elaboración de productos lácteos, como lo son los quesos, semimaduros puede ser, estas no solo nos van a permitir optimizar la materia prima, sino que también nos va a ayudar a mantener productos y precios módicos en el mercado. Según sobre la información del sustrato, aquí nos decía que Daniel Kausland, 60 años tras el postulado de Fischer, nos dio la teoría del ajuste inducido, en la cual hacía un tipo de comparación con un guante móvil y un guante arrugado, en el cual el guante no es un molde exacto en la mano, y cuando se introduce la mano, se produce un ajuste especial exacto. Ya, de ahí tenemos su clasificación, que esta forma parte del grupo de las hidrolasas glucósidas y cataliza la hidróxilis del enlace beta 1,4 entre la acetilglucosamina y el ácido acetilmurámico de las paredes celulares de las bacterias, en la cual la actividad enzimática de la lisozima destruye las paredes celulares de ciertas bacterias, debilitando así la pared celular. Ya, dentro de estas también existen las condiciones de acuerdo a las enzimas, en la cual la lisozima establece el calor en soluciones ácidas, teniendo reportes de su resistencia hasta 75 grados centígrados, con pérdida de actividad enzimática. También donde que se reporta que la lisozima puede mantenerse estable a un pH de 4.5 a 100 grados centígrados durante 3 minutos. También utilizando la pérdida de actividad con criterio, se demuestra que la estabilidad de un rango de temperatura de 85 a 95 grados centígrados fue mayor con un pH de 5.5. También hay experimentos que nos reportan la inactividad de la lisozima en un 25% a 70 grados centígrados en una solución buffer de borato, dándonos un pH de 7.9 dentro de 30 minutos. Y de igual manera se reporta que en la clara del huevo, que esté a un pH de 8, esta se ve destruida en 15 minutos a 65 grados centígrados. Ya, también es 50 veces más estable el calor en una solución buffer de fosfato a un pH de 6.2 que en la clara de huevo a 62.5 grados centígrados, donde que más tarde se estudia la estabilidad de proteínas pasteurizadas de la clara de huevo, dándonos como unas temperaturas mayores de 60 grados centígrados, viéndose estas afectadas
las propiedades funcionales de la clara del huevo, dando como resultado 57 grados centígrados. La fuente natural de obtención de esta enzima es que es producida por diversos organismos, incluyendo las aves y los mamíferos, en las cuales principalmente se obtienen de alimentos como el huevo. La fuente de obtención a escala industrial, esta se utiliza 500 ml de clara de huevo trasladadas con cloruro de sodio de 1% y el pH ajustado a 3 para separar la mucina, y esta solución se centrifuga a 4500 RPM durante 20 minutos a 4 grados centígrados, donde que se desecha el sobredonante y el precipitado, que ajuste un pH de 7.4 con cloruro de sodio a 1, y fue analizado mediante cromatografía de intercambio iónico. De su estructura es como podemos visualizar en la parte de arriba. Ahí está su estructura en 3D, y de ahí la cantidad utilizada en la aplicación nos dice que para la elaboración de un queso andino, o también conocido como un queso semimaduro, utilizamos 256 litros de leche divididos en 32 unidades experimentales de 4 litros cada uno. Su nombre comercial podemos encontrarle es como Lysosima chies y Trofargón y Pulmotropic suspension. Ya, la enzima celulasa. Esta enzima es la que actúa rompiendo enlaces beta 1,4 glicosidos de la célula, transformándola en glucosa libre, en la cual la celulasa es un grupo de enzimas compleja especializada en catalizar la celulosis, en la cual podemos decir que esta, al descomponer la celulosa y otros polisacáridos relacionados en múltiples monómeros de glucosa, esta produce leves diferencias químicas por los integrantes del reino, tanto en hongos y las bacterias, en las cuales son los mayores descomponedores del planeta. Su aplicación en la agroindustria, como podemos ver hoy en día, esta nos ayuda para la extracción y clarificación de zumos vegetales, y también en la extracción de aceite de oliva, donde que la hidrólisis enzimática usa mezclas de pectinasa, proteasa, celulasa y homocelulasas, facilitando las rupturas de las paredes celulares, así como también del complejo lipoproteínas y lipopolisacáridos. Toda ella propicia la liberación de un aceite que es extra en comparación con el obtenido por los métodos convencionales. Ya, la información sobre el sustrato es que los aceites vegetales se obtienen a partir del procesamiento de semillas de diferentes plantas, conocidas como oleaginosas. Entre estas semillas se destacan las semillas de maní, palma, girasol, soya y colza, y también la semilla de la moringa, que también tiene un alto contenido de aceite. El proceso de extracción acuosa del aceite asistido con enzimas implica del mismo modo los convencionales, el apelado de las semillas y el tratamiento térmico de las mismas. Como clasificación de las enzimas de acuerdo a la reacción que cataliza, dentro de la celulosa existen 5 tipos, como son las endocelulasas, las exocelulasas, las celobiasas, las celulasas oxidativas y las celulasas fosforilasas, en las cuales la celulasa endocelulasas es la que se encarga de romper las interacciones no covalentes en las estructuras amorfas de la célula para crear cadenas lineales. De forma breve, Eric va a hablar sobre la clasificación, a qué clasificación pertenece. Bueno, ahí vemos que todas ellas, las que usted habla, que son endocelulasas, exocelulasas, todas estas tienen una clasificación. ¿Cuál es? A ver, la clasificación. A ver, era que estas son algunas células que se encuentran de tipo progresivo y otras de no progresivo, en las cuales las progresivas continúan interactuando con la misma cadena de polisacáridos, mientras que la celulasa no progresiva interactúa una sola vez
y luego se anclará en otra cadena. Eso quería decir de la clasificación de estas. No, la clasificación lo estoy diciendo en base a la nomenclatura, ¿a qué clasificación pertenece? ¿No? Son hidrolasas. Gracias, Jocelyn. Son hidrolasas, ¿no es cierto? Porque tienen el número 3 después de este, todas ellas son hidrolasas. Ya. Eso tenía que hablar en la clasificación. Entonces también tenemos las condiciones, es que en estos procesos tienen mayores rendimientos a temperaturas de entre 40 y 50 grados centígrados, teniendo en cuenta que las enzimas muestran mayor actividad en altas temperaturas, pero que un aumento considerable de las mismas origina la desnaturalización de las proteínas. La fuente de obtención a escala natural es que las enzimas celulosas son producidas por una variedad de bacterias y hongos aeróbicos o anaeróbicos, mesofílicos o termófilos. Sin embargo, solo algunos de ellos producen enzima celulosa extracelular capaz de hidrolizar la celulosa a partir de hongos aeróbicos. La fuente de obtención a escala industrial nos decía que son producidas por varias compañías en el mercado internacional, fundamentalmente de origen europeo y norteamericano, donde que su elevado costo constituye la principal desventaja de esta tecnología. De ahí podemos observar su estructura en 3D, y el problema que resuelven es que la celulosa descompone la molécula celulosa en monosacáridos o también como azúcares simples, como la beta-glucosa o el polisacáridos o oligosacáridos, que son más cortos y en las cuales la ruptura de la célula es de importancia económica debido a que dicha molécula es un componente mayor a las plantas disponibles para el consumo y uso en regiones químicas. Ya, como que podemos observar en este gráfico, ahí vemos el nombre comercial, la casa que le comercializa y la actividad de celulasas. Y también la cantidad usada en cada aplicación es que por cada 10.000 gramos de semillas de plantas oleaginosas se añade un menor o igual de 10.000 unidades en gramos de peso seco de células. Ya, gracias, Eric y Lady. A ver, Lady va a empezar con una pregunta a sus compañeros. No le logro escuchar yo, Lady. No sé si el resto de compañeros le puede escuchar. La pregunta va para la compañera Selena. Ahí sí me escucha. Sí, se escucha. La pregunta es, ¿de dónde proviene la enzima glucosa isomerasa? Para la compañera Selena. La glucosa isomerasa. Bueno, nos decía que esta provenía, también nos decía que está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas y que son idénticas. Gracias. ¿Sí me escuchó, Inge? ¿Sí me escucharon? Sí, se escuchó. A ver, Eric. A ver, mi pregunta es, ¿cuál es la fuente de obtención de la enzima lisosima para Alan Gómez? Ya le preguntaron a Alan en ocasiones anteriores, ahora le va a preguntar a otro estudiante. A ver, entonces le voy a preguntar al compañero Diego Quispe. Ya, Diego. Era lo que como que se
obtiene de los alimentos de los huevos. O sea, le dijiste, pero si es que se ve el huevo. A ver, chicos, pongan desde el inicio de la presentación. Algunos errores ya les fui diciendo, sin embargo, tienen muchas letras las diapositivas. Siguiente. A ver, aquí de la glucosa isomerasa, ¿para qué se colocó la última parte donde está la L-alanina y la D-alanina? Bueno, cuando estábamos buscando la información, ahí, o sea, era un documento y nos indicaba justo con esa imagen, entonces le dimos relación. ¿Ya cómo se relaciona entonces esto? No solo que está en el documento, ya es que toda la información del documento nos sirve. A ver, Lady, para saber si usted está clara, ¿qué es un isómero? Y hablamos en clase de eso, justamente, porque esta enzima, la glucosa isomerasa, con el gráfico que está ahí, se habló durante clases. Entonces, ¿qué es un isómero? ¿Sí me escuchó, Lady? No se escucha, Lady. Que sí recuerdo que tuvimos en práctica, no recuerdo exactamente bien el concepto. También sé que vimos justamente con esa imagen que colocamos ahí, o sea, cómo era el proceso y eso. Al decirme eso, usted no está clara con lo que hace la enzima glucosa isomerasa, porque realmente tenía que hablar, ¿no es cierto?, de cómo actúa esta enzima glucosa isomerasa. Eso está en el gráfico. La parte de clasificación no tiene ninguna importancia en lo que usted está hablando. Siguiente diapositiva. Todo lo que está al lado izquierdo no tiene por qué estar aquí. Cantidad usada en la aplicación, bueno, eso sí está bien. Dice condiciones de acuerdo a las enzimas. Las mayores actividades enzimáticas fueron encontradas con la glucosa isomerasa proveniente de Streptomyces a 80 grados centígrados. La fuente natural de obtención. Fuentes de obtención de escala industrial. Esto está mal. Esa no es la fuente de obtención de escala industrial. Eso nada más es una aplicación que se le da, la inmovilización enzimática, y ponerle dentro de polímeros para que se pueda ocupar a escala industrial. Pero aquí la fuente, les había dicho, son las células de las que se extrae. Aquí no habla de ninguna célula, entonces está mal la escala industrial. ¿Qué problemática resuelve? ¿En qué productos modifica la apariencia, textura, mejora los procesos de fabricación? Específicamente, ¿en qué está hablando usted? No se escucha, Lady. En la industria de helados, sí. Por eso lo coloqué al inicio, ¿para qué industria hacíamos referencia? No sé si se observa en la diapositiva. Ya, pero si está hablando de la industria heladera, ¿por qué se sustituye el producto obtenido por la glucosa isomerasa? En esta decía que era para que el helado tome una mejor textura y también salga, como decir, un poco más compacto y no salga, como decirle, muy harinoso. En eso nos ayudaba esta enzima, para que tenga una mejor textura. Recién me está diciendo ahorita Eric a lo que
funciona esta enzima en la industria latera. Nunca se dijo anteriormente. No sé si el resto de compañeros escucharon cómo actúa dentro de la industria del arroz. Sí, esta parte del nombre comercial está mal, no es la silosa isomerasa. Esa es otra enzima, totalmente diferente. Siguiente diapositiva. La lisozima, lo que expuso Eric aquí de la información del sustrato, esto nada más es lo que se vio en clases, ¿no es cierto?, sobre el modelo de Kochland. Esto no es el sustrato. ¿Qué sustrato tiene la lisozima, Eric? Y para ti va a haber un despertar. Esto, cuando yo les hablo de despertar, es como una crisis transitoria que se puede vivir en una etapa. Depende de ti que te quedes ahí o avances. Esto cambia totalmente el concepto de las relaciones y las dinámicas que vas a ver de esta relación en adelante. ¿Alguien se da cuenta de la... ¿Qué problemática resuelve? Igual la aplicación que se dé, se habla de la industria de quesos, sin embargo, ¿cómo actúa la lisozima en la industria de quesos? ¿Qué función cumple la lisozima en la industria de quesos? Ahora no voy a salir de mi habitación. Siguiente O sea, diapositiva. esta nos decía que para los quesos igualmente era para que no se produzca lo que es hinchazones, el queso no pierda su sabor o su aroma característico de ello. Pero tiene que saber sobre qué sustrato actúa, qué hace la lisozima para obtener todo lo que usted dice, las funciones. Siguiente diapositiva. Aquí igual hubo confusión entre celulosa y celulasa. ¿Cuál es la enzima, la celulosa o la celulasa? Ya por aquí varias veces dijeron la enzima celulosa, celulosa. ¿Cuál es el sustrato de la enzima celulasa? Señora, por ahí dejé una despensita que le traje. El otro día estaba platicando yo con su hijo y como usted nos dijo que pues que no le alcanza el dinero que le da. Gracias, chicos. Continuamos con el siguiente grupo, que es de Daniela Tiuquinga y Alan Coyaguas. Buenas tardes, buenas noches ingeniera, buenas noches compañeros. El tema a tratar es la aplicación de las enzimas en la agroindustria. Ya. Como objetivo general tenemos realizar una investigación bibliográfica acerca de 3 enzimas distintas aplicadas en 3 industrias agroindustriales diferentes. Como objetivos específicos nos planteamos investigar la aplicación de la enzima papaína como suavizante de carne de origen vacuno, analizar las aplicaciones de la enzima hemicelulasa en la industria de panificación y conocer las características enzimáticas de la pectinasa en la industria vinícola. La enzima papaína aplicada en la agroindustria cárnica. Bueno, a la papaína se le puede dar varios usos al momento de tratar la carne. Los más comunes es inyectar antes del sacrificio al ganado vacuno para poder suavizarla. La carne tratada con la enzima se tiene que cocinar bien antes para poder inactivar esta enzima. La enzima actúa por proteólisis, logrando un relajamiento de los enlaces peptídicos de la proteína. El sustrato. Bueno, específicamente la enzima actúa en las fibras musculares de la carne y los compuestos del tejido conectivo de la carne, tales como el colágeno y la elastina. La información del sustrato. La carne no debe presentar deterioros causados por microorganismos, sin contenido de plaguicidas o residuos de medicamentos. Necesita un buen estado de la cadena de frío, que es de 0 a 4 grados centígrados, y un pH menor de 7 y mayor a 5,5. La clasificación de las enzimas de acuerdo a la reacción que cataliza. La papaína pertenece al grupo de las hidrolasas, las cuales catalizan reacciones de hidrólisis de sustrato por adición de constituyentes de agua y transforman polímeros en monómeros.
Las condiciones de actuación de la enzima papaína es que tiene que estar a una temperatura de 50 a 60 grados centígrados. Su pH óptimo puede variar de entre 4 a 7, posee una alta especificidad que hidroliza tanto las proteínas como los péptidos. La actividad catalítica es del número, es del número 10. La inactivación es inactivada por iones metálicos como el zinc, el cadmio, el hierro y el plomo. Los activadores son los sulfitos, la cisteína, el ácido tioglicólico. La fuente natural de obtención de cada una de las de enzimas, en este caso de la papaína, es que proviene de la papaya. Esta es una fruta que crece hasta más de 10 metros de altura con temperaturas de 22 a 30 grados centígrados y crece en suelos sueltos y húmedos con un pH de 4 a 7. La fuente de obtención de la escala industrial. A escala industrial se obtiene de látex de la papaína misma. Ya, la estructura 3 de la papaína. Esta es de forma globular, con única cadena de 202 aminoácidos, pertenecientes al grupo de las proteínasas. Sus propiedades enzimáticas está dada por un tiol. La estructura secundaria de la papaína está compuesta de 21% de hojas beta y 25% de hélices alfa. El resto de la estructura son consecuencias de aminoácidos no repetitivas. La problemática que resuelve esta enzima es, la terneza de la carne se da por enzimas propias llamadas catepsinas, dando características de textura, ternura y jugosidad, pero toma varias semanas de refrigeración llegar a estas características, y todo esto se puede acelerar mediante la adición de la enzima papaína. El nombre comercial es Panol Purified Papain o Panol Papaína Purificada. La cantidad usada de la papaína se utiliza una cucharadita de polvo de enzima de papaína por cada medio kilo, es decir, en 1 libra de carne. La enzima hemicelulosa aplicada en la industria de panificación. En la industria de panificación, la hemicelulasa provoca una masa más blanda, no pegajosa, consiguiendo un pan esponjoso y de agradable sabor. Este comportamiento se da por la actividad amilásica de la harina de trigo. El sustrato sobre el cual actúa es la harina de trigo. La enzima actúa en la harina de trigo degradando los polímeros de hemicelulosa pertenecientes a la harina. En información del sustrato es que la harina de trigo debe presentar un color uniforme, variando del blanco a un blanco amarillento. La harina debe tener un buen olor y un sabor característico del grano molido. La clasificación de la enzima celulasa con respecto a la reacción que cataliza es que la hemicelulasa pertenece al grupo de las hidrolasas, las cuales catalizan reacciones de hidrólisis de sustrato por adición de constituyentes de agua y transforman polímeros en monómeros. Las condiciones de actuación de las enzimas es que la enzima debe tener una temperatura de 40 a 60 grados centígrados, un pH óptimo de 5 a 7. La fuente natural de obtención de la hemicelulasa es obtenida por medio del bagazo de caña de azúcar, que es un residuo que se genera en altas porciones de la agroindustria azucarera, el cual contiene una cantidad apreciable de celulosa que puede ser separada de otras sustancias, entre las cuales se encuentran principalmente la lignina y la hemicelulosa. En la fuente de obtención a escala industrial, esta enzima se puede obtener a partir de microorganismos como Aspergillus niger y Aspergillus spp. La estructura 3D de la enzima hemicelulasa. La enzima hemicelulasa está formada por arabinosa, silosa, ácido ferúlico, la alfa, arabinofuranoidasa, la esterasa ácida furánil y la esterasa ácido ferrílico. De esta manera se puede analizar el efecto que tendrá dentro de la masa, teniendo en cuenta la cantidad de monosacáridos y compuestos que forman parte del grupo de los ácidos hidrosisinámicos. Problemática resuelve la hemicelulasa. Es una pentosa que acelera y aumenta la aceleración de coagulación del gluten, las cuales en combinación refuerzan el gluten y la retención de gas durante la fermentación, la cual se aplica en harinas flojas destinadas para panificación, dando un volumen mayor al pan y facilita el manejo de la masa. El nombre comercial tenemos que es Gonazaimi PM2, que es el nombre comercial de la enzima hemicelulasa.
La cantidad a ser usada de la aplicación para la cocción de pan, la dosis recomendada es de 10 a 20 gramos por tonelada de harina. Por 100 gramos de harina son 2.8 gramos. La enzima pectinasa aplicada en la industria de vinos. Se emplea la enzima pectinasa durante la maceración, la cual consiste en exprimir la uva, extraer la pulpa y obtener mayor cantidad de jugo. A la vez permite que se aplique la levadura, ayudando a facilitar la liberación del contenido celular de la baya, obteniendo un vino con más color y rico en compuestos fenólicos. Esta enzima nos permite obtener vinos con alto rendimiento al final y un volumen con características organolépticas que conducen a un producto de excelente calidad. El sustrato actúa en el mosto de uva, degradando las unidades de ácido galacturónico y corta la pectina en trozos más grandes y acelera el proceso de clarificación. En la información del mosto, el mosto tiene que estar a una temperatura de 60 grados centígrados, de un nivel de acidez de 0.6 a 0.9% y un pH de 8.2. La clarificación de la enzima es de acuerdo a la reacción que cataliza. La pectinasa pertenece al grupo de las liasas, las cuales producen rupturas en compuestos orgánicos por un mecanismo distinto a la hidrólisis o la oxidación, generando con esta actividad un enlace doble. Las condiciones que actúa la pectinasa: actúa a una temperatura de 30 a 40 grados centígrados, un pH de 4 a 5. La actividad enzimática son 30 unidades enzimáticas sobre gramo por minuto. El tiempo de conservación es de 1 año. La especificidad: la enzima muestra una amplia especificidad por los enlaces peptídicos con los L-aminoácidos aromáticos o carboxilos. Los inhibidores de la pectinasa son alcoholes alifáticos y la especificidad similar al sustrato. Fuente natural de obtención de la enzima: la pectinasa puede ser extraída de grandes pulpas de frutas como la papaya, pitahaya roja, o verduras como el tomate, o tubérculos como la papa. El procedimiento para obtención de la pectinasa es exprimir la pulpa, y luego se aplica tratamiento de sales a una temperatura de 0 a 4 grados centígrados para evitar la desnaturalización de la enzima. Las fuentes de obtención en escala industrial se obtiene a partir de Aspergillus niger y Aspergillus oryzae, especie fúngica más utilizada para la producción industrial en las enzimas pectinolíticas. En la estructura 3D de la enzima pectinasa tenemos que está constituida por cadenas largas de ácido alfa-1,4-galactoran con contacto con los líquidos de pectina. Tiene la capacidad de absorber agua y formar un gel. ¿Qué problemática resuelve? Reduce rápidamente la viscosidad del mosto, permitiendo la clarificación más fácil y rápida. Aumenta el rendimiento del mosto limpio, reduce la probabilidad de inicio de fermentación, facilita la extracción de precursores de aroma. El nombre comercial es Ultra 100G, se le añade a vinos para clarificación. La cantidad a ser usada: se recomienda una dosis de 0.5 a 1 gramo sobre 100 litros de vino. Los resultados: podemos decir que la enzima papaína, podemos decir que la enzima actúa como degradador de proteína en la carne, sirve como un ablandador natural, permitiendo mejorar la elasticidad y la fácil rompimiento de los tejidos. Como contraparte, la enzima aplicada en tejidos blandos acelera la degradación de la carne y disminuye el tiempo de vida. La hemicelulosa: para la mejora de productos de panificación con harina de trigo se utilizó la enzima hemicelulosa para mejorar la manipulación de la masa y las propiedades sensoriales, permitiendo un aumento de volumen de los productos y velocidad en la fermentación de la levadura. La aplicación de la enzima pectinasa en la fermentación del mosto de uva se obtuvo con resultado un aclarado y mejor sabor del producto de vino tinto mediante la degradación del ácido galacturónico. Como conclusiones tenemos que se puede decir que la aplicación de enzimas en industrias alimentarias conllevan a una mejor y a un aceleramiento en los procesos de fabricación. Como segunda conclusión tenemos que la enzima papaína es una hidrolasa que cataliza las reacciones de hidrólisis de sustrato obtenida del látex de la papaya. Siendo un buen ablandador de carne, esta enzima posee una gran especificidad, ya que hidroliza las proteínas de la carne y los péptidos para poder darle una terneza a la carne, rompiendo así las fibras musculares y sus tejidos conectivos. Como tercera conclusión tenemos que se puede decir que la enzima hemicelulasa es aplicada en la harina de trigo.
utilizada para la elaboración de pan, específicamente para elevar el volumen del mismo, dando así a los panes un aspecto y forma esponjosa y un sabor agradable y un cierto color específico a la corteza. Como cuarta conclusión tenemos que la pectinasa es una liasa que produce la ruptura en compuestos orgánicos de esta enzima, actúa específicamente en el proceso de maceración del producto, en el cual permite adquirir un color, un mejor color al vino. Gracias. Gracias, Daniela. A ver, Alan va a iniciar con la pregunta. Mi pregunta es para Franklin Guerrero. ¿A qué condiciones actúa la hemicelulosa? Hemicelulosa. Ya decía que actuaba a una temperatura de 40 a 60 grados centígrados y el pH era de 5 a 7. Sí. ¿Está bien o no? Vale. Primero, desde la pregunta está mal, porque no es la hemicelulosa, sino la hemicelulasa. Ya. Siguiente pregunta. Ya, mi pregunta va para Jocelyn. ¿Cuál es el sustrato sobre el cual actúa la enzima papain? A Jocelyn ya le preguntaron. Entonces, aquí no lo... a Tatiana. ¿Cuál de las dos, pero? ¿Cuál de las dos, pero? No tiene respuesta, Daniela. ¿Algún otro estudiante? ¿Era en la carne? Sí, pero específicamente eran las fibras y en los tejidos conectivos de la carne. A ver, chicos, bastante bien la exposición, sin embargo, bueno, igual hay algunos errores. Si ponen las diapositivas, por favor, para decirles brevemente lo que es necesario. Cambiar, porque igual de todos los grupos les voy a pedir que hagan correcciones. Están teniendo todos errores, entonces espero que hayan tomado apuntes y corrijan lo que se les ha pedido antes de subir el trabajo al SICOA. Entonces, bueno, aquí el sustrato, específicamente sobre qué enlaces actúa la papaina. Porque usted dice aquí actúa sobre tejido conectivo, colágeno y elastina. Ya, pero estas son proteínas, tanto el colágeno como la elastina. Entonces debe tener un punto donde va a estar actuando la enzima papaína. ¿Qué enlaces, qué aminoácidos rompe, cómo actúa esta enzima? Los enlaces peptídicos. Todas las proteínas tienen enlaces peptídicos, pero ¿cuáles? A ver, si deja de compartir, incluso en mis diapositivas está indicado eso, chicos, yo no sé, ustedes ni revisan. Cuando les hablé sobre las enzimas de ablandamiento de carne, esperen un ratito. Aquí tenemos la papaína, se les habló, es una clase cisteína porque actúan sobre
aminoácido cisteína. Bromelina sobre la cisteína, igual que sí, tenemos aquí indicado dónde actúan en la fuente de obtención. Entonces hay cosas que ustedes no revisan. Siguiente, bueno, más bien siga presentando Alan. La presentación nuevamente compartan. Ya, en fuentes de obtención. Fuentes de obtención tenemos, bueno, ese está bien, la fuente de obtención de la hemicelulasa. ¿Cuál es la fuente de obtención de la hemicelulasa? ¿A escala industrial o a escala natural? ¿O a fuente natural? Bueno, fuente natural era del bagazo de la caña de azúcar. También, bueno, también obtenían de la cáscara del arroz. Esa es la hemicelulosa, no la hemicelulasa. Entonces la fibra de hemicelulosa se obtiene del bagazo de caña, de la cáscara de arroz, no la enzima, sino el sustrato que usted me está hablando. ¿Ya? Igualmente el de la pectinasa, fuente de obtención natural, ¿cuál es? De las que te... Decía que se extraía de los zumos de frutas, como el tomate o la papa, como verduras como la tomate, y frutas como la naranja. Como la pitahaya y la papaya. Nuevamente esa es fuente de obtención de la pectina, no de la pectinasa. Entonces no es esa la fuente de obtención, es del sustrato, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué sustrato puede actuar? Sobre pulpas de todas estas frutas porque tienen pectina. Entonces está mal esa fuente de obtención natural, para que consideren eso, chicos. Y bueno, la estructura de la pectinasa. Isabel, no tengo a nadie en sala de espera. Por el momento no sé, no está nadie. Es que está mal el internet y le saco, ya le digo. Ya. Ya, aquí tenemos estructura 3D, dice de la papina. ¿Es de la pectinasa o de qué enzima es lo que usted pone aquí? Es la pectinasa, no se me ha equivocado. Bien, gracias, chicos. Bueno, vamos a concluir con este grupo. Tienen algunos errores que son comunes en los grupos. Se les dio suficiente tiempo y bueno, como les dije ayer a UNCO, si no conseguían alguna información específica, ustedes podían haberse comunicado conmigo. Sin embargo, nadie ni pidió tutorías ni se comunicó. Entonces, ¿qué me da a entender eso? Que estaba todo conseguido de la información que se pidió. Entonces yo evalúo también de acuerdo a eso. Si no pidieron tutorías para ver si estaba bien su información, ustedes tienen que usar las tutorías. Sin embargo, como les digo, muchos estudiantes no usan. Y fue parte también de la socialización del día de hoy. Ya, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí y nos falta todavía continuar con algunos de los grupos. Sí les voy a pedir que avancemos con eso y falta el grupo 4, es uno de los grupos, el grupo 5 de Cristian Guamán, Denise Loja, grupo 6 de Sebastián Chávez, Isabel Ayerbe, también el grupo 7 de Franklin Guerrero y Cintia González, grupo 8 de ya dio. Entonces nos faltan 4 grupos para todavía el día martes. El día martes, a ver, después de la evaluación, entonces completaríamos con las exposiciones
para partir del miércoles ya y seguir avanzando justamente con la materia de esta nueva unidad. Entonces eso, chicos, sí les pido que ya sigan corrigiendo sus presentaciones. Ya les he dicho qué partes están mal. Eso necesito que presenten corregido. Si no presentan corregido, pues se quedan con la nota y que están. Algunos están bastante bajos de acuerdo a lo que se les ha mencionado de muchos errores que han tenido. Entonces, más bien corrijan si quieren de alguna forma mejorar su nota. Ya, no sé si tienen preguntas ustedes. Sí, Selena. ¿Hasta qué fecha tenemos que subir la investigación? Disculpe. Está abierto el sistema SICO hasta el 18 de marzo. Entonces, sigan trabajando en la corrección. Y bueno, yo la siguiente semana les pondré fecha, porque todavía no tengo tampoco todas las exposiciones dadas por todos los grupos. Entonces, una vez que concluyamos con las presentaciones, les daría una fecha para que suban al aula virtual. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo quería preguntarle si es que habría la posibilidad de que nos dé una tutoría, porque ya como estamos jueves y se presenta el martes, porque en mi grupo tampoco no encontramos algunas cosas de las enzimas, había muy escasa información, entonces nos acomodamos con las tesis que encontramos. Ya, como sabe Franklin, el horario de tutorías es mañana, ¿cierto? Entonces, bueno, afortunadamente no hay otro grupo de estudiantes que haya pedido tutorías, entonces sería mañana a las 9 de la mañana, Franklin. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, entonces le voy a hacer llegar a Erika el enlace de la tutoría para que usted le haga llegar a su compañero, por favor. Es un poco, ¿no es cierto, Franklin? Usted y Cintia. Sí. Ya, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Inge, ¿podría hablar con usted al final? Ya, Celine. A ver, chicos, bueno, no hay ninguna otra pregunta, entonces gracias por su asistencia y que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente semana. Entonces me quedo con Jocelyn nada más.